hace un día espléndido. Y bueno, voy a seguir el camino. Supongo que hoy voy a alcanzar la provincia de Valladolid. Después de casi 2 horas de marcha, llego a Vieguillo. Me siento bien y sigo caminando. Hay nubes en el cielo ahora y tal vez nos siga haciendo buen tiempo. Flecha de madera, bueno, al menos los restos de una, pero aquí tengo la confirmación que este es el camino correcto. Évidemment, il y a beaucoup de pèlerins français dans ce chemin. El aire en estos bosques de pinos es increíble, puro, y huele muy bien.
Se nota que ya estoy en otra provincia, en la de Valladolid, porque los mojones ya son muy diferentes de lo que vi en Segovia. Un pequeño descanso en el bosque de pinos. Solo después me enteraré de la palabra correcta, pinar. Durante mi pequeño descanso el cielo se ha nublado y hace fresquito ahora. Después del silencio, de la tranquilidad de los bosques del pino, es un asco caminar por una carretera otra vez, además con los coches malolientes. ¡Uah! Lo clásico, a los peregrinos los mandan por el puente viejo. Han cambiado el trayecto. Me doy cuenta de otra diferencia entre las provincias de Segovia y de Valladolid. Aquí los bosques ya no son públicos y además hay demasiadas flechas amarillas para mi gusto. Para variar, estoy en el Camino de Madrid. ¿Y quién habría pensado que hay tantos árboles, tantos bosques aquí en el centro de España? Es un gusto enorme caminar por aquí, por estas tierras. Es un camino un poco solitario, pero no hace mucho calor, al menos ahora en primavera. Claro, de vez en cuando llueve, pero me gusta. Es la temperatura ideal para caminar. Cuando llego a Alcazarén, donde hay una iglesia de Santiago Apóstol, empieza a llover y ya no para. Bueno, es mejor que llueva después de las horas en el camino, pero este tiempo no invita a pasear por el pueblo y descubrirlo de esta manera. Además, el albergue está bastante lejos del centro. Es un albergue moderno que ofrece todas las comodidades de la modernidad. Hay una cocina con refrigerador y microondas, un baño enorme con una ducha sin cortinas donde todo el suelo queda mojado después de ducharse y un dormitorio con literas, pero carece de una sala de estar. Al menos quiero ver la ruina de la otra iglesia de la población, San Pedro, de estilo románico mudéjar y con su ábside de arquerías apuntadas, algo muy típico de esta región. En Sahagún veré otros ejemplos más famosos. Un nuevo día en el camino, al menos ya no está lloviendo, pero el tiempo que hace no es muy prometedor. Hoy tengo que pensar en la Vía de la Plata. Hay una etapa cerca de Grimaldo que es un poco como esta de hoy, con una valla, una vegetación bastante parecida, donde el camino también pasa por una cañada.
El fin de la etapa de hoy será Puente Duero. Es solo una etapa de 25 kilómetros, pero una vez más salí tarde. Me resulta muy difícil encontrar un ritmo en este camino. Me falta el contacto con otros peregrinos para compartir experiencias. Supongo que a partir de Sahagún sobrarán los peregrinos. Todavía no tengo muy claro cómo seguiré. Tal vez siga por el camino francés si no hay demasiados peregrinos. O en caso de buen tiempo caminaré a Oviedo por el camino del Salvador, como ya lo quería hacer hace un año. Pues para un peregrino, venir de fin de semana es un poco caro. La ensalada muy salada, demasiada sal. Y bueno, había una cucaracha en el baño. Tres puentes y para los peregrinos está el viejo puente, como siempre. Por primera vez sin chaqueta impermeable, pero aún así sigo estando de rojo. Sobre todo por la radiación ultravioleta del sol, pero esto aún no puedo ver. Joder, la guía me ha conocido un poco mal. Una cosa que os puedo decir es que esta guía que tenía en internet estaba muy mal, porque no hay ningún modo de bajar razonablemente por aquí. Lo que pasa es que un peregrino siempre encuentra una manera de bajar o subir. Una vez más se nota que cosas como una autopista, una autovía, ya se acabó la primera tarjeta SD. Lo que iba a decir es que estas líneas de trenes de alta velocidad, las autovías, las autopistas, lo que sea, siempre cortan el paisaje para los que son más débiles. Por ejemplo, caminantes, peregrinos, animales. El albergue de Puente Duero está cerrado. Hay que llamar un número de teléfono. Afortunadamente me contesta el hospitalero. Me dice que está en Valladolid y que va a tomar el autobús y que mientras tanto me quede en el bar del pueblo. Dentro de una media hora llegará. No, todo el mundo se va encantado. ¿Ya me estás grabando? Sí. Sí, lo vas a pasar por televisión en Alemania. No. Está bien. Luego me entero de que Arturo, el hospitalero, es también el presidente de la Asociación de los Amigos del Camino de Santiago de Valladolid. Me cuenta la historia de este lugar, cómo se convirtió de una casa y establo de una familia numerosa gitana en un albergue de peregrinos con muchas reformas y renovaciones durante innumerables fines de semana en más de 15 años. En cierto modo, este albergue es su obra de vida y entiendo que no vuelva a casa sino duerma aquí también. Afortunadamente en la habitación del hospitalero, porque probablemente ronca.
El nombre de Puente Duero viene del puente romano sobre el río Duero, sorprendentemente aún en uso. Vayan, los romanos sabían cómo construir este tipo de cosas. Un nuevo día en el camino. Hace un año conocí a una peregrina que quería ir a una ciudad en el Duero, o Douro, también al final, después de haber llegado a Santiago. Esto no es el camino oficial. Voy a Valladolid, que es un desvío en cierto modo, pero quiero conocer la capital de esa provincia. Y entre tanto he aprendido que no son bosques de pinos, sino pinares. Estoy en uno de esos pinares, aquí en el Camino de Madrid. Los amigos del Camino de Santiago, de Madrid, de Valladolid y Segovia lo han hecho muy bien. Evitar casi siempre las carreteras y buscar caminos por pistas. He decidido caminar a Valladolid. Es una de las pocas capitales de provincia españolas que todavía no he visitado. Me sorprende que Valladolid sea más grande que Segovia o Toledo. Parece que estas ciudades están demasiado cerca de Madrid para desarrollarse. Es la ciudad más grande de toda Castilla y León, más grande que Burgos o Salamanca. En el Camino de Santiago normalmente no me gusta entrar en una ciudad por el tráfico, los ruidos, el aire maloliente, pero esta vez es distinto. En este camino tan solitario quiero ver a otra gente, y quién sabe cuándo tendré otra oportunidad de visitar Valladolid. Arturo me dijo que tenía que regresar a Puente Duero luego para continuar el camino allí, como no hay flechas que indican el camino para salir de la ciudad, pero aún no sé qué haré. Valladolid. Dos de las pensiones de la lista que me han dado en Madrid ni siquiera existen y ahora estoy en busca de otra.